Franco había muerto. En esas décadas interminables, España se había refugiado en México. Con el tiempo pudo verse hasta qué punto la generosidad de un pueblo y de unas instituciones tuvo recompensas al recibir a esos refugiados que sin saberlo ni proclamarlo se comprometieron con el país que los recibía. En la intimidad de los exilios, el deseo de volver es una latencia que puede no llegar a ser síntoma ni explosión. El caso límite fue el de un republicano que había estado en la guerra. Iba todos los días a la redacción del periódico en donde colaboraba. No tenía escritorio, allí no escribía, solo entregaba, pero se quedaba sentado junto a la mesa de cables. ¿Qué noticias tienes?, preguntaba durante años. Un día sí tiene una respuesta. Murió Franco. Esa misma semana tomó un avión México-Madrid, henchido su corazón. No lo vimos más. Maldito corazón, consumó su deseo con una muerte súbita para una larga espera. El año 1974 fue un año muy difícil por lo errática que era la represión en la Argentina. Es decir, de pronto había asesinatos muy dirigidos, no era era algo programado, eran ejecuciones programadas. Pero una noche estábamos con mi hijo mayor, estábamos en el living y se produjo una llamada con las características típicas del terror, ¿no? Pero esta era todavía más aterradora de que simplemente te amenazaban. Era una amenaza formada por la palabra 3A. Era una voz, una garganta que expelía aire diciendo A. Y colgaba. El tiempo sucede más allá, en otro sitio. Se lo oye transcurrir en los silencios de la noche, pero se lo aparta. No se lo quiere percibir porque se supone que el destierro va a terminar, que se trata de un paréntesis que no cuenta en ningún devenir. Yo estaba muy mal y en uno de los viajes de mi marido yo manifesté una preocupación porque yo tenía la impresión de que cada vez estaba peor, que estaba muy mal, muy desarraigada, en una situación insostenible y ahí sí fue muy gracioso porque él un poco era un juego, ¿no? De que yo le iba a contar como si él fuera un analista, ¿no? Qué me estaba pasando. Y él dijo algo muy sencillo: ¿y por qué no escribís? Bueno, dije yo, como que yo estaba esperando una orden. Dice, sí, pienso, si yo me pongo a escribir esto, a lo mejor, ¿no? Puedo hacer algo con esto. Y en efecto así fue. El primer contacto con los soles, que eran cuadrados, surgieron en Córdoba. Pues yo ya sabía que me iban a dar el olivo. Estaba marcado por todos los lados, ¿no? Y entonces salieron cuadrados. Hice unos cuadrados que eran las puertas. Es como si estuvieras viendo eso. Y entonces le puse el sol, me acuerdo, un verde bajo y fui degradando, desaturando los rojos, ¿no? Y ahí nació el primer sol. A mí me echó Ivanashevich con un decreto que no podía ejercer la docencia. A mí, a García Canclini, Gerardi, después Rollier, pero el primero de todos fui yo. Con un decreto que no me dejaban ejercer la docencia. Pero tuve la idea porque veían, había
ataque contra mis hijos, las 3 hijas mías, que las iban a liquidar, o me iban o la liquidaban. Entonces resuelvo, tengo que irme, me fui enseguidita, me echaron de la universidad en el 70, retrospectivamente me echaron, no me pagaron el sueldo de diciembre, me echaron y entonces se me ocurre una idea, los voy a cagar a soles. En Venezuela estuve del 75, yo regresé en Venezuela, llegué en julio, había salido en febrero acá, hasta el 80. Y ahí empezaron los soles con la base de lo que yo quería. Fueron aceptados inmediatamente en el medio ambiente. Incluso participé, para mí, de la mejor exposición latinoamericana que yo haya visto en el Museo Central de Venezuela. Pero también nacieron en Venezuela a raíz de todo lo que estaba viviendo, el ambiente cálido, llovía, salía el sol, flores por todos los lados, estabas libre. Pero también viene de Japón, porque la palabra soles flotantes viene del grupo ukiyo-e, de los grabadores japoneses que decían la vida flota. La vida es una emancipación en el aire, en el espacio. Y de ahí vienen los soles flotantes, pero yo quería que no tuvieran planos, que estuvieran ahí, que estuvieran y que no estuvieran, ¿sabes? Y entonces todo es transparente, y si vos los ves con luces, a veces es una cosa que está y no está. Exilio. Lleva un epígrafe de la agencia France Press del 18 del 11 de 1982 que dice: expulsados de la selva del sur de Sumatra por los hombres que vienen a poblarla, 130 elefantes emprendieron hoy una larga marcha de 35 días hacia la nueva ciudad que les fue asignada. Bueno, yo escribí varios textos sobre el exilio, estando exiliado, y nos disparaban distintas imágenes, distintos momentos, ¿no? Y yo trabajaba en una agencia noticiosa, Informex, y a veces llegaban cables que se desestimaban, como este de los elefantes, ¿no? Y que, bueno, yo reutilizaba, o me servían eran disparadores de lo que yo sentía en ese momento, ¿no? De la diáspora. No hay sitio para los elefantes, ayer los expulsaron de la selva en Sumatra. Mañana alguien les impedirá la entrada al Unión Bar. Yo sigo a la hembra guía, cargo con la joroba de todas mis valijas sobre las 4 patas del infierno. Llegarán a destino, dijo un diario en Yakarta, los colmillos embisten telarañas de niebla. Llegarán a destino, viejas empalizadas que sucumben bajo mareas de carne. Llegarán, dijo el diario. La estampida cruza por suelos pantanosos y mi patria, la mía, es solo esta manada de elefantes que ha extraviado su rumbo. Guarde celosamente la selva impenetrable a este ulular de bestias. Tambores y petardos acompañan, algo de todo el polvo que levantan es mío. Viví esa especie de dualidad que era, por una parte, el exilio como un hecho desgraciado, y por otro lado, el hecho del espacio donde uno puede aprender, formarse, estudiar. Me fui haciendo en el viaje, me fui descubriendo en el viaje y descubriendo otras realidades sociales, etcétera, etcétera, hasta que llegué a México, más o menos al principio, fin del 76, principio del 77, y ya, bueno, encontré una colonia de exiliados importantes, y no solamente argentinos, chilenos, uruguayos, guatemaltecos, salvadoreños, y gente del exilio español, ¿no? También, que estaba siempre muy presente en México. Todo ese cruce
que tenía una dinámica tan fuerte de denuncia, íbamos a los colegios a denunciar, bueno, charlas donde podíamos dábamos charlas con Pedro Gambide, con Humberto Costantini, David Viñas, Alberto Adelas. Con ellos hicimos una editorial, la editorial Tierra del Fuego, y muy en consonancia con el pueblo mexicano, que es muy hospitalario, muy solidario. Muchos tenemos familia, Orgambide tuvo un hijo en México, yo también. Bueno, la verdad que se entrecruzaron, hay un entrecruzamiento con una cosa con los mexicanos muy profunda. Ya no hay verano en mi tierra de ayer, solo distancia de lo que se fue. Muerta las manos, callada la voz de los amigos que el odio destruyó. Lejos, tan lejos, mi claro país, sol de ceniza. Bueno, nosotros se nos ocurrió, para juntar un poco a los argentinos que estaban ahí, parpillé, como dicen los franceses, diseminados, en Europa, de hacer melodías y dárselas para que compongan una canción, un poema arriba. A Javier Villafañe, Lucci, Spumber, Pony Micharvega, y Julio me hizo la melodía esta que yo le mandé, me hizo el poema. O sea, ha hecho la canción sobre la música que yo le di. ¿Dónde andará el de la luz? Donde el verano con su cielo azul ya no hay sonrisa, caricia de amor. Están de noche para mi corazón, lejos, tan lejos, mi claro país. Me fui porque había algunas amenazas, estaba difícil. Yo tenía trabajo en Francia en el 74, en noviembre, y en octubre adelanté el viaje para que no me amenacen. Y bueno, después a fin de año acá los chicos iban al colegio, se fueron a Europa, los llevamos allá, enero, febrero. En marzo seguía el drama, nos quedaba un poco más. Vino Hellman a hacer trabajo de solidaridad y me pidió que me quedase. Con el cuarteto era una especie de base armada, que teníamos familias, casas, los únicos que estábamos dentro de lo de Juan, ¿no? Yo sé que un día el Tigal se alzará sobre la pampa de la libertad. Yo sé que entonces iremos al sur y esta guitarra se llenará de lo lejos, tan lejos, mi claro país. Cerca, tan cerca, siempre de mí. Lo duro del exilio es no llorar el exilio, sino por qué vos te tuviste que exiliar.
O sea, para mí lo duro es eso, es por qué uno, igual que los desaparecidos, ¿por qué desapareció la gente?